Dios bendiga, hermanos. Un placer grande que vamos a compartir este tiempo de devocional. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Te pido que nos hables, Señor, con tu palabra, que nos hables, Señor, a través de todas las experiencias que vamos a estar compartiendo, pero también, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, esté trabajando en este momento. También te pido, Señor, por todas las personas que están en necesidades físicas, Señor, de salud, que tu Padre Santo también les haga llegar, Señor, no solamente las provisiones necesarias, sino también la fe y la esperanza, Señor, para que puedan también ellos estar recuperados prontamente. También te pido, Señor, por todos los gobernantes, Señor, que están tomando decisiones muy importantes en estos días, que tú les hables, Señor, que sean sensibles también a las necesidades de los demás. Gracias, Dios mío, en nombre de Jesús. Amén. Bien, un placer grande que podamos estar compartiendo este tiempo de devocional. Y también quiero dejar mi condolencia para toda la familia Carnique, mi primo que ha fallecido. Espero que la paz y el gozo del Señor siempre esté con ellos. Sé que es un momento difícil. Tengo tan gratos recuerdos de él que realmente me es difícil también asimilarlo, pero yo sé que cuando el Señor hace las cosas siempre las hace para algo bueno, porque para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y un saludo especial para toda la familia y todos los que también están pasando de repente por ese momento de transición. Gracias. El día de hoy vamos a seguir hablando de el libro de Ezequiel. Ezequiel es un libro que hay que verlo desde muchas perspectivas, histórica especialmente. Hay mucha información, hay mucho que investigar aquí. Ezequiel es un libro profético. Los pueblos que en ese momento estaban escuchándolo estaban pasando por un tiempo de crisis. En Babilonia había llevado cautivo al pueblo de Judá. Entonces, Ezequiel está profetizando. Ahora, él está, cuando comienza el capítulo 1, dice en el río Quebar. Quebar está actualmente lo que viene a ser Irak. No hay una definición exacta de lo que nosotros entenderíamos como exilio. El exilio puede haber sido forzado de repente para un grupo y para otras personas de repente no. Probablemente Ezequiel no sabemos exactamente cuál era su actividad en el exilio, pero a diferencia de Daniel y sus amigos, probablemente Ezequiel no estaba forzado a estar en un trabajo específico. Sin embargo, lo que sí se sabe es que en aquella época los que eran exiliados eran personas generalmente las más hábiles, las que podían dar algún servicio especial al pueblo conquistador. No hay más información acerca de esto. Ezequiel nos brinda mucha información también puntual de las condiciones en que se encontraba el pueblo de Israel. Específicamente su problema más fuerte en aquella época fue que el pueblo, específicamente Judá, a pesar que habían experimentado ya muchos casos de abandono, entre comillas, de sus principales aliados. Sin embargo, siempre su confianza estaba en ellos. Siempre hubo un buen número, aparentemente cuenta la historia en crónicas, que no fueron llevados al exilio y tampoco se quedaron allí, porque los que se quedaron generalmente fueron los más débiles. Entonces este grupo se mantuvo un poco así al margen, salieron huyendo y luego intentaron regresar para luchar contra los babilonios. El asunto no trabajó y al final salieron huyendo a Egipto. Y en general había una especie de querer sacar ventaja ah, no, política en todo esto. Lo otro es que estaban huyendo de las profecías que ya se habían dicho, de todo el problema que iban a pasar. Y es muy normal. Muchos tratamos de obtener eh, sacar, podríamos decir, eh, nuestras acciones, o sea, detener las consecuencias de nuestras acciones haciendo otras cosas, ¿ok?
un poco como que queremos huir de la ira de Dios, ¿no? Huir de la ira de Dios sería el término más eh, profético. Y es lo que hacían. Y buscando, ¿cómo lo hacían? Pues en diferentes formas, buscando alianzas, amigos, soporte. En general, cuando el Señor da un aviso, generalmente estamos estudiando mucho esto de los avisos, de las promesas y las advertencias. Cuando el Señor das advertencias, siempre las cumple. Y justamente Ezequiel se encarga de recordarles que el Señor no se olvida tanto de las promesas como de las advertencias que hace. En el capítulo 25, hoy día estamos cubriendo buena parte de este libro 25-26, pero me voy a detener un poquito solamente en tres casos específicos. Ah, tres pueblos que eran cercanos a los israelitas, a los judíos en general, pero estos pueblos terminaron fallándoles. A los amonitas, los moabitas y también el otro grupo, a ver, déjenme chequearlo. Ah, Edom. Edom. Entonces, Amón, Moab y Edom son tres pueblos que estaban siempre cerca a Israel, pero que en este caso habían recibido justamente la profecía de parte de Dios. ¿Cuál era la profecía? Bueno, que esos pueblos iban a quedar destruidos. ¿Por qué? ¿Por qué estos pueblos específicamente? Bueno, vamos a leer un poco en Ezequiel 25, primeramente, versículo 17 dice, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira y sabrán que yo Jehová, ah, cuando haga, que yo soy Jehová, cuando haga mi venganza en ellos. Ahora, ¿por qué entender venganza? ¿Cuál es el propósito? Bueno, hay una explicación histórica ahí, justamente las alianzas fallidas que habían tenido. Como que estos pueblos eran cercanos familiarmente. Quiero que vean esto. Los tres pueblos, Edom, Moab y Amón, eran procedían de familiares de Abraham. El primero de ellos, Amón, los dos primeros, Amón y Moab, justamente eran descendientes de Lot. Lot era su sobrino de Abraham. Y ellos fueron, tanto Abraham como con Lot, fueron porque Dios les había mandado. O sea, ellos creían en Dios, ellos sabían de la fe de Abraham, ellos sabían que había un llamamiento. Sin embargo, no fueron fieles, no fueron estables a la promesa. Y Edom es mucho más cercano, porque Edom viene a ser ah, nieto de Abraham, es el hijo de Isaac, Esaú. Ok, entonces los tres vienen a ser familiares cercanos o familiares del pueblo judío. ¿Por qué este problema? Bien, históricamente es curioso, pero estos pueblos nunca fueron enemigos formalmente de Israel y teóricamente debieron haber sido sus aliados, pero cada vez que hacían alianzas siempre salían haciendo un mal negocio. Venían a hacer un mal negocio para los israelitas. Les fallaban continuamente. Les fallaban, ¿por qué? Porque no habían asumido la promesa como parte de ellos. Bien, el día de hoy quiero quedarme un poco también con los significados de sus nombres. Son significados curiosos, bastante interesantes, que a más de uno le puede causar de repente un poco de extrañeza, pero el significado de Amón es pueblo, pueblo. Entonces, imagínense ustedes, son tres significados ah, que son curiosos. El de Amón es pueblo, el de Moab, es una versión de papá, padre o familia en ese caso. Y también el de Edom es curioso porque Edom es el nickname, es el sobrenombre que se le puso a Esaú. Y este nickname o este sobrenombre vino porque justamente Edom significa rojo, rojo por el guiso rojo que estaba preparando Jacob al momento que Esaú decide vender su primogenitura. ¿Ok?
temas interesantes porque justamente cada uno de ellos, aparte del significado profético, que es válido 100%, aparte de todo el significado histórico que tiene, pero también tiene un significado bastante interesante. Tres cosas, tres puntos débiles que normalmente en los cuales nosotros tenemos problemas. Y quisiera darle el día de hoy un poquito de eso. Primeramente, nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos? Ah, en este caso, nuestro contexto social, que viene a ser el significado de Amón, es pueblo, sociedad, nuestros valores sociales. ¿Cuáles son nuestros problemas con los valores sociales? Dentro de las escrituras, siempre nuestros grupos sociales han tenido muchos, am, podríamos decir, muchos inconvenientes. Y, y uno de ellos es qué es lo que dice nuestra sociedad acerca de nuestro comportamiento, qué es lo que dice nuestra sociedad acerca de las profecías, qué es lo que dice en general nuestra sociedad acerca de la fe en el Señor. Generalmente es muy curioso, pero no siempre hay un entendimiento correcto, inclusive en una sociedad cristiana estoy hablando, en una sociedad cristiana. Yo recuerdo, ustedes, los que me están escuchando, generalmente son de Latinoamérica, saben bien que en todos nuestros países nuestra sociedad ha sido totalmente, ha deformado la fe, ha deformado más que todo. Y el concepto de Dios o Jesucristo es un concepto bastante, podríamos decir, personalizado, de acuerdo a las circunstancias, pero que no son probablemente lo que el Señor espera. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Los discípulos fueron honestos y dijeron, bueno, algunos creen que tú eres un profeta, algunos creen que tú eres Elías. Y yo pienso que realmente una versión ampliada de todo eso podría ser, eres un buen maestro, eres un buen filósofo, eres una persona espectacular. Y la gran pregunta es, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Quién dicen ustedes? Entonces, ahí es donde primeramente tenemos que entender bien que no siempre nuestra sociedad actúa de la mejor manera y tenemos que refinar mucho nuestra fe, nuestros conceptos acerca de Dios. Esto hay que ir aclarándolo constantemente. ¿Por qué? Porque normalmente con la costumbre tendemos a descuidar eso. Tendemos a caer justamente más en las tradiciones que en la fe verdadera, en la fe fresca, en la fe recién cimentada. Otro enemigo corriente de nuestra sociedad es nuestra propia cultura familiar, nuestro propio, nuestro propio entorno familiar. Ah, el Señor Jesucristo fue bastante duro cuando dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Una vez más nos encontramos con una afirmación que puede resultar un poco difícil para muchos, para mí mismo, si no fuera que no tuviera claro qué es lo que me está diciendo el Señor. No está diciendo necesariamente que tengo que abandonar a mi familia, en ningún momento le está diciendo eso. Tampoco dice que tengo que descuidar a mi familia, pero muy por el contrario. Eh, Algunas veces en vez de convertirnos en líderes de nuestra familia, nos convertimos en víctimas de nuestras propias tradiciones, de nuestras propias costumbres, de nuestra propia negligencia. Y asumimos eso. Es como que creamos un ambiente en el cual nosotros mismos vamos a depender. Churchill tenía una frase bien curiosa que decía, los hombres creamos ciudades, formamos ciudades y después las ciudades nos forman a nosotros. Y es cierto, o sea, al final somos víctimas de lo que nosotros mismos creamos, víctimas de nuestra propia agenda, víctimas de nuestras propias creencias. El Señor justamente está diciendo, cuidado, o sea, a veces somos nosotros así. Eh, Podríamos decir que creamos un conflicto y después no sabemos cómo salir de él. Y ahí es donde tenemos que aprender a liderar. Josué fue bastante claro, ¿no? Cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense ustedes, él conservó un liderazgo siempre activo, permanente. No significa, bueno, vamos a ver mi casa a quién sirve y ahí yo me quedo. No, así no se trata. Un creyente tiene que aprender.
justamente que el liderazgo es individual, es permanente y tiene que ir renovándose constantemente. Sigamos un poquito más, ese es con relación a Moab, pero con relación a Edom, Edom fue un caso bastante triste, el caso de Esaú. Acuérdense bien, Esaú eh, aparentemente tenía todas las condiciones físicas, aparentemente cumplía con todo lo que cualquier persona podría hacer, podría querer en ese momento. Sus habilidades sobresalían ah, para el momento sobre Jacob. Mientras que Jacob era una persona doméstica, una persona de casa. En ese momento, acuérdense bien, se requería más la fuerza, más la habilidad de salir y enfrentar peligros. Y en esa parte Esaú destacaba, era cazador, aparentemente más fuerte, más preparado para esas cosas. Ah, cualquiera diría, bueno, entonces era el líder natural. Sí, pero tenía un gran problema, un grave problema. Era una persona que no podía controlar sus propias debilidades, o sea, caía con sus propias pasiones. Él mismo dependía de sus emociones, y podríamos llamarlo así. Sus puntos débiles estaban demasiado evidentes, y justamente de ahí viene el apodo de rojo. Edom significa rojo, por lo que le gustaba, probablemente lo más vistoso, o bueno, podríamos decir cualquier cosa que sea atractivo. O sea, era débil ante sus propias emociones. Estos tres conceptos que estamos mencionando son los puntos clave justamente cuando se estudia la psicología de los problemas de las personas, nuestro contexto social, contexto familiar y nuestras propias emociones. Es bastante interesante todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo ante todo esto? Dice, hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Entonces, uno de los primeros pasos, uno de los pasos fundamentales para poder nosotros tomar un liderazgo, tomar un punto fuerte frente a las circunstancias, es que comencemos a analizarnos nosotros mismos. El Señor Jesús fue bien duro, pero es lo que estaba diciendo es válido no solamente para los fariseos, sino para nosotros mismos. Queremos tener un buen liderazgo en el Señor. Comencemos a trabajar nuestros puntos débiles, sacar el tronco de tu propio ojo. Ok, vamos a darle acá una miradita para ver un resumen de todo esto. Quiero decir que un resumen de todo esto no solamente consiste en identificar al enemigo, que ya de por sí es bastante, ah, sino lo que quiero concluir es cómo pelear nuestras batallas. Y esta es la parte activa, o sea, no solamente la parte cognitiva, o sea, no solamente basta con saber. Yo pienso que necesitamos un poco más y es tener una estrategia. Y quisiera dejarles esta reflexión en función de la estrategia que el Señor siempre pone delante nuestro. Primeramente, para pelear nuestras batallas. Primeramente, fortalecer tus principios. No significa discutir con otros. O sea, si tengo diferencias con mi entorno social, no tengo que estar hablando con todo el mundo. No tengo que discutir con todo el mundo acerca de mis diferencias. Mis diferencias es mejor cuando apoyas lo que consideras destacable. O sea, si hay algo que no me gusta, ok, de repente no es el momento, pero si hay algo en lo que sí yo estoy de acuerdo, trabajar en eso, apoyar eso, darle soporte a eso. Me parece que esa parte es bastante interesante. En estos momentos las sociedades se están polarizando, ¿no? Tanto en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en el mundo entero en general. Están lo que se llaman las alas extremas, ¿no? Las extremas derechas con las extremas izquierdas. Los que quieren, entre comillas, un progreso por un lado orientado al área social, los que quieren un progreso por el área financiera, los que quieren establecer, los que quieren cerrar fronteras, los que quieren abrirlas. O sea, hay muchas cosas donde uno tiene que discutir, pero también podemos discutir otros temas. Y yo pienso que si uno no quiere estar enfrentado necesariamente con aquellas personas que piensan diferente, escoger qué áreas es la que uno quisiera darle soporte y ahí comenzar a trabajar. En el tema de la familia es más interesante. Ah, ser parte de una familia es importante. Lógicamente, todos queremos ser parte de una familia. Es parte de nuestra necesidad de ser incluidos.
no lo podemos negar. Nadie puede estar aislado en una isla. O sea, todos tenemos que tener interrelación y no hay nada mejor que una familia para dar el soporte emocional, el soporte espiritual, soporte en general. Pero liderar una familia es mejor. O sea, no esperar que nuestras tradiciones sean las que lideren, sino nosotros crear nuestras propias tradiciones. Establece tus nuevas tradiciones, establece tus nuevas formas de ver. Recuerdo que una oportunidad estaba con una familia que tenía sus reuniones periódicamente y yo fui invitado a una reunión bastante bonita. Entonces, lógicamente, era una reunión familiar, yo estaba invitado, yo no tenía mucha participación en eso, pero discretamente le había mencionado a uno de la familia y le dije, sabes, yo antes de comer una gran cena yo siempre oro, le dije, perdóname si es que de repente no les voy a acompañar a la cena o me voy a otro lugar para orar para poder comer tranquilo. Entonces le comunicaron eso al jefe de la casa y el jefe de la casa, en vez de sentirse ofendido, era una persona bastante, eh, podríamos decir, tenía mucha autoridad en su familia, en vez que se sienta ofendido. Lo que hizo fue algo que me pareció increíble. Dijo, bueno, tenemos un invitado, él es casi como la familia, pero nos está visitando ahora. Así que, ¿qué les parece si establecemos una nueva tradición? Vamos a orar antes de comer, vamos a orar. Entonces, me pareció increíble, ¿no? Pero yo pienso que un liderazgo comienza por eso, cuando te paras al frente y comienzas a ser justamente el que lleve a tu familia y no el que seas llevado de repente, que ese es diferente. Y tercero, reconoce en qué áreas eres vulnerable. Esaú, un hombre muy fuerte por muchas áreas, un hombre muy hábil, de repente, muy valorado en su momento, pero tenía puntos débiles y esos puntos débiles hicieron que sus sueños de repente queden truncados. El sueño de liderazgo que él tenía, de heredar una familia, de heredar justamente el nombre, heredar la responsabilidad de llevar adelante un pueblo, sin embargo, fue dejado justamente porque no supo manejar sus puntos vulnerables. Reconoce en qué áreas eres vulnerable y evita los riesgos. Evita los riesgos. ¿Cuál hubiera sido de repente para Esaú una buena solución? No tengo idea, pero si es que le podemos decir, oye, ah, una es mantente alejado de las cosas, pero la otra es que toma tus precauciones. Eso de repente sería el más punto, ¿no? Toma tus precauciones antes de tomar decisiones. Piensa en las consecuencias. Piensa en todo lo que estás construyendo. Piensa en tus sueños, piensa en los planes y piensa sobre todo en que si eso le agrada a Dios o no. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a terminar esto y espero que ese sea un día de bendición para todos. Gracias, Señor, Dios mío, por este lindo tiempo. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable a todos y que este sea un tiempo también, Señor, que podamos acercarnos más a ti. Te pido una vez más, Señor, que tú pongas siempre fuerzas, que tú pongas consuelo, pero sobre todo, Señor, que tú pongas, Señor, siempre una luz, Señor, para que podamos seguir avanzando, que nos des las señales indicadas, Señor, cuando estamos en lo correcto y las alarmas, Señor, para que podamos tomar las medidas cuando estemos dando pasos inciertos. Gracias, Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén. Espero que estén pasando un buen tiempo y el Señor los siga bendiciendo. Y no se olviden, siempre que les recomiendo esto, si estás asistiendo a una iglesia, si eres miembro de una iglesia, enrólate. Es el momento que empieces a crecer más en el Señor, comienza a estudiar más las Escrituras. Si eres un líder, un pastor, que el Señor te siga utilizando. Bendiciones. Bye.